Cordial saludo. Mi nombre es Marco Silvestre Alvarado, estudiante de zootecnia, quinto semestre. Para el curso de genética realizaré la siguiente exposición. La temática que se va a trabajar son cruzamientos no mendelianos 2. Introducción. Las leyes mendelianas son pautas esenciales que rigen o que se dan y que tienen como finalidad transmitir características de los padres a los hijos por medio de los genes, que son la unidad de información genética. Se exploran algunos de los tipos más comunes de cruzamientos no mendelianos, como expansión multibinominal, la prueba de las proporciones trinomiales, las pruebas de proporciones fenotípicas por chi cuadrado, precauciones en el uso de chi cuadrado, herencias alosómicas y autosómicas, mecanismos de determinación sexual, herencia ligada al sexo en Drosophila, herencia ligada al sexo en mamíferos, herencia ligada al sexo en el hombre, herencia orándrica en el hombre, herencia autosómica y herencia influida por el sexo. Estas son las temáticas que se trabajan en las leyes no mendelianas 2. Objetivo general: conocer los mecanismos que no siguen las leyes mendelianas clásicas. Objetivos específicos: reconocer los diferentes tipos de cruzamiento no mendelianos, identificar los patrones de cruzamiento no mendeliano y mencionar las bases moleculares de herencia no mendelianas. Justificación: los cruzamientos no mendelianos son las pautas simples de herencias mendelianas que se traducen en posibles eventualidades que se dan en la herencia genética. Los cruzamientos no mendelianos 2 se debe comprender mejor cómo funcionan los genes y cómo se transmiten estas características de padres a hijos o a la descendencia que se presente. Expansión multibinominal o prueba de las proporciones trinomiales. Estas son las pruebas trinomiales que se realizan a base de estadísticas con la finalidad de analizar la distribución de frecuencias que se puedan presentar realizando la operación. Estas frecuencias se dividen en 3 categorías. Las pruebas trinomiales se realizan mediante los siguientes pasos: plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula establece que las proporciones en las 3 categorías son iguales, y la hipótesis alternativa no son iguales, o que una tiene unas características muy diferentes a la otra. La prueba de proporciones fenotípicas por chi cuadrado. Esta es una herramienta estadística que estima la probabilidad entre proporciones fenotípicas observadas o que se esperan teniendo en cuenta un patrón específico. Precauciones en el uso del chi cuadrado. Una de las consejos o sugerencias que se deben tener para realizar este cálculo, que los datos no deben estar en porcentaje, no deben usarse como muestra donde el total de individuos observados sea n. Esto quiere decir que no sea menor de la cantidad de individuos necesarios para obtener las proporciones fenotípicas correctas. La epistasis se define como la interacción entre dos o más genes que afecten la expresión de un determinado o de unas determinadas características fenotípicas.
es la acción, se puede entender como la acción que tiene un gen sobre otro y donde esta acción puede modificarlo. Herencia alosómica y autosómica. Alosómica se refiere a genes que se encuentran en el cromosoma sexuales X y Y. Las características alosómicas se heredan de forma diferente a la autosómica, donde los hombres y las mujeres pues tienen diferentes números de cromosomas sexuales. Autosómica hace referencia a los genes que se encuentran en el autosoma, que son los cromosomas no sexuales. Hay dos tipos de herencias autosómicas, las dominantes y las recesivas. Mecanismos de determinación sexual. En los mamíferos y los humanos se presentan o se dan dos características en los cromosomas: el X para la hembra y XY para el macho. Herencia ligada al sexo en Drosophila. Son aquellos que determinan el sexo de un individuo. Como se explicaba anteriormente, en las hembras se manejan dos cromosomas XX, mientras los hombres tienen los cromosomas X y Y. Estos cromosomas proporcionan herencias diferentes. Los genes ligados al sexo no se heredan de la misma manera. Esto quiere decir que hay características que no se pueden heredar de padres a hijos, en relación a que hay características de que un hombre no le hereda algunas características a su hija. Herencia ligada al sexo en mamíferos, que son los genes responsables de unos rasgos. Los cromosomas sexuales son los cromosomas X y el cromosoma Y. Los rasgos o los cromosomas del macho siempre van a ser dominantes y los cromosomas de las mujeres o de la hembra siempre va a ser recesivo. Herencia ligada al sexo en el hombre, los mismos se trabajan los cromosomas XX para la mujer y XY para el hombre, donde el hombre proporciona los genes dominantes y la hembra los recesivos. Por lo tanto, se determina el sexo de un nuevo ser gracias a los genes dominantes del macho. Herencia holóndrica en el hombre. Se conoce como la herencia ligada al cromosoma Y, que se transmite directamente de padres a sus hijos, con la característica de que solo los heredan los hijos varones, las mujeres no. Esta herencia se presenta en todas las generaciones. Herencia influida por el sexo. Los hormonas sexuales y otras diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres pueden modificar la expresión de los genes. Y aquí también se habla o se da las características autosómicas. Las autosómicas, un solo alelo dominante es suficiente para que se manifieste el rasgo, y la herencia autosómica recesiva es influida por el sexo. Dos alelos recesivos son necesarios para que se manifieste el rasgo. Conclusiones.
Existen mecanismos accionarios que pueden modificar la expresión de los genes, como la influencia del sexo, la interacción entre genes y el ambiente. No siempre se cumple la ley de la dominancia. En algunos casos los alelos no se expresan de forma dominante o recesiva completa. La interacción entre genes puede afectar la expresión fenotípica. Los genes no actúan de forma independiente, sino que interactúan entre sí para determinar el fenotipo de individuos. La complejidad de la herencia no mendeliana hace que sea difícil predecir con precisión el resultado de un cruzamiento. En conclusión, más personal, no veo que esta estrategia de hacer una sustentación, ya sea por un video o una sustentación en compañía de los compañeros del curso, sea la mejor para abordar una temática tan compleja como esta, donde no se ha explicado como un orden de la temática, a pesar de que se dice que sí, que solo preguntas puntuales con referencia a la temática. Pues no creo que solo con esta excusa, por decirlo de alguna manera, sea la mejor forma para abordar un tema, en mi caso, complejo. Se deberían dar algunas pautas más específicas, dar un orden, una orientación más acorde, utilizar algunas estrategias que donde podamos engranar, como estudiantes, donde podamos engranar toda esta cantidad de información. Y los referentes bibliográficos. Muchas gracias.